Bienvenidos, muy buenos días. Eh, Antes que nada, en este compartir que muy entusiasmado comenzamos hoy, queremos ponernos en la presencia del Señor. Amado Jesucristo, Señor de la historia, envíanos tu Divino Espíritu para que nos oriente cómo construir tu reino en este tiempo de cambios sociales radicales, de grandes polémicas, nuevos paradigmas y graves desafíos que nos interpelan. Te necesitamos, Señor. Espíritu Santo, ven, inspira, ilumina e impulsa a tu iglesia peregrina en el cumplimiento del plan deseado por Dios para su creación amada. Irradia en los reunidos hoy aquí en tu nombre tus dones de sabiduría y entendimiento para poder leer los signos de los tiempos, de nuestro tiempo, para discernir la misión y el llamado a la santidad que haces a las mujeres y hombres que formamos tu Santa Iglesia. Enciende en nuestros corazones la llama de tu amor y conciliación para escribir juntos la historia. Abre nuestras mentes a nuevas y mejores posibilidades. Señor, rescata la certeza de que tú siempre estás con nosotros. Gracias, Dios misericordioso, confiamos en ti. Virgen María, Madre de la Iglesia, enséñanos a cuidarla. San José, patrono de la Iglesia Universal, protégenos en nuestro caminar. Amén. La Iglesia hoy día, con el Papa Francisco avanzando en su reforma, ha entrado en una nueva fase de la recepción del Concilio Vaticano II, que pone acento en la sinodalidad y reivindicando así también el papel de la mujer de hacer un verdadero servicio dentro de la iglesia y no de servidumbre. El mundo en que vivimos exige de la iglesia el fortalecimiento de las sinergias con la complementariedad entre hombres y mujeres, con sus capacidades peculiares de cada uno. Francisco destaca el rol de la mujer para reparar la iglesia y dice que la iglesia no puede ser iglesia sin la mujer. Estas renovaciones han traído muchas polémicas dentro y fuera de la iglesia, que hace que nos planteemos preguntas profundas que con nuestras expertas ponentes de este taller hoy buscaremos responder. Este no es un tema que se agota en un día ni en varios. Especialmente hoy el rol de la mujer en la iglesia debe tener cada vez más importancia. Construyamos juntos una iglesia del tercer milenio. Frente a este atrayente tema, Alfredo Romagosa, como director de educación del instituto, con un grupo importante de miembros, concibió celebrar este primer evento, compuesto por una charla medular a cargo de la teóloga Consuelo Vélez, quien ha sido profesora de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y es una reconocida especialista en este tema. Y durante la tarde tendremos una mesa redonda compuesta por Eli Hidalgo, quien ha trabajado a nivel pastoral por muchos años, Lili de León, experta en medios de comunicación, Patricia Stockton,
quien por años ha participado en los temas sobre los derechos de la mujer en las Naciones Unidas, y Marisabel Fernández, abogada de Venezuela, que tiene una gran experiencia en campos como la teología y las matemáticas. Dice ella que también está más capacitada para el taller por ser abuela. Le paso ahora la conducción del programa a Alfredo Romagosa, que nos dará información sobre el desarrollo de este evento. Bienvenido y gracias. Buenos días, nada más que quería presentarle el orden del día. Ya hemos tenido la introducción y la charla principal de la doctora Consuelo será ya en unos minutos. Que para mí es un gran honor presentar a Consuelo Vélez, que va a dar la charla, como vimos, medular y fundamental de este taller. La doctora Vélez recibió su doctorado en teología en la Universidad Católica de Río de Janeiro. Ha sido profesora de teología en la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente es profesora de teología de la Fundación Universitaria San Alfonso. Es miembro de la Asociación Laical Institución Teresiana, fundada en 1911, y del Comité Teológico de la Conferencia Episcopal Colombiana. Autora de libros y artículos en las áreas de teología sistemática y pastoral urbana, incluyendo en estos libros la presencia de la mujer en los documentos del magisterio y pastoral urbana en América Latina, pistas de acción. Bienvenida, Consuelo, es un gran placer. Tome usted la palabra. Muchas gracias y buenos días para todas y todos. Un gusto poder estar nuevamente pues colaborando y participando del instituto. Hace un año, un poquito más, tuve la suerte de estar por allá, de conocer a bastantes de los que veo ahora en la pantalla. En el programa que salió, en la propaganda, decíamos como estos 3 punticos: las mujeres en las primeras comunidades cristianas, ministerios para quienes, y mujeres y participación eclesial, pero este tercer punto pues es lo que quisiéramos hacer después como en un trabajo en grupo, que nos van a dividir por diferentes salas de Zoom para que en un ratico breve, pero que todas ustedes y todos puedan expresar pues sus preguntas, sus comentarios y también enriquecernos con sus propias experiencias. Porque en estos temas pues no todos ni todas tenemos las mismas experiencias, la misma visión, y lo rico es poder pues compartir esa diferencia también. Yo no voy a leer absolutamente todo lo que vaya apareciendo en cada diapositiva, sino algunas cositas, pero bueno, lo interesante es que luego esto yo se los puedo pasar para que ustedes lo lean con más detenimiento. Partimos de lo que ya Iraida y Joaquín y Alfredo también decían, o sea, estamos lo que estamos llamando esta primavera eclesial. Ahora, atención, mucha gente habla de primavera eclesial y no se pregunta, bueno, ¿y por qué hablamos de primavera? Pues porque antes estábamos en invierno. Y entonces alguien puede decir, pero ¿cómo así que en invierno? Si Juan Pablo II ha sido llamado San Juan Pablo II. Bueno, no nos metamos en los personajes concretos, metámonos en el caminar eclesial. En nuestro caminar eclesial es bueno hacer memoria para uno entender por qué las cosas van haciéndose como se están haciendo, qué es lo que pasó antes para entender qué está pasando ahora y a veces proyectar qué va a pasar después. Entonces, en nuestra historia, pues relativamente reciente de iglesia, tuvimos un acontecimiento cairótico maravilloso que fue Vaticano II. Algunas de las personas aquí presentes yo creo que vivieron en carne propia ese cambio de Vaticano I a Vaticano II. Eso se manifestó especialmente en la liturgia,
poder asistir a una liturgia en el idioma propio, en la lengua propia, poder entender lo que se decía. Eso fue una de las cosas como que más se notó a la hora de vivir el cristianismo, dejar esa misa en latín y poder entender, hablar en español, en portugués, en inglés, en cada lenguaje. Vaticano II abrió las puertas de la iglesia a asumir la realidad del mundo, como a dejar de rechazar todo lo nuevo y decir, pongámonos a caminar y pongámonos a entender lo que está pasando en el mundo y vivamos la fe en esa realidad. Eso fue Vaticano II. Pero pasados 20 años, a la iglesia, estoy hablando en general, o sea, en esta historia eclesial, a la iglesia en general le entró miedo. Le entró miedo de estar caminando, le entró miedo de que qué tal que hubiera abandonado las seguridades. Esto nos recuerda lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Cuando salen en busca de la tierra prometida, como no llegan rápido, les empieza a entrar el miedo y empiezan a extrañar, a tener ganas de volver a Egipto. Y bueno, son los momentos de crisis que el pueblo de Israel vive en ese caminar en el desierto y pues gracias a que la fe se mantiene, a que hay gente que no pierde la esperanza, se sigue caminando. En nuestra iglesia, a los 20 años de Vaticano II, le entró miedo y empezó a haber algunos retrocesos. Esos retrocesos llegan hasta el día de hoy y hace relativamente poca, una década más o menos, volvimos a que algunas facciones de la iglesia quisieran tener la misa en latín. O sea, lo que se había cambiado para que pudiéramos escuchar lo que decíamos al Señor en nuestro idioma propio, entró miedo y hay gente que sigue añorando la misa en latín y a tal grado se llega que se vuelve a la misa en latín. En algunas facciones, no es que todo el mundo tenga que ir otra vez a la misa en latín, pero vemos grupos que volvieron a la misa en latín. Estoy nombrando pequeños detalles, pero podemos hablar de muchos otros. Bueno, lo mismo sucede con este tema de la mujer. Este tema de la mujer, pues Vaticano II tuvo la percepción que tuvo, hizo algunas expresiones, no debe haber discriminación en razón del sexo, o sea, afirma eso con todas las letras, pero traducir eso en todas las discriminaciones y exclusiones que las mujeres han tenido y siguen teniendo, pues eso es un trabajo largo y arduo. Entonces, pues a pesar de muchas cosas válidas que dice Vaticano II, a los 20 años entran temores, miedos, recelos, y es como si se hubiera puesto freno a la iglesia en muchas de las realidades que se habían despertado con Vaticano II. Bueno, así hemos vivido unos 30 años y entonces llega Francisco y por eso llamamos la primavera de Francisco, porque Francisco vuelve y mira a Vaticano II y dice, oiga, volvamos a ponerle marcha, volvamos a meter aquello que dejamos como en remojo, que se está haciendo tan lentamente y volvamos a impulsar. En ese sentido, Francisco no ha sido ajeno al tema de la mujer. Y entonces ahí viene en su primera exhortación, Evangelii Gaudium, él dice, tenemos que ampliar espacios para la presencia femenina, pero miren, ojo a lo siguiente, esta frasecita que está aquí subrayada, espacios donde o lugares donde se toman las decisiones importantes. Porque es que nosotros podemos pensar, pero si las mujeres ya estamos presentes en tantos lugares, si llenamos las iglesias, si de pronto muchas prestan servicios en una cosa y en otra, y es verdad. Pero la pregunta de fondo es, pero realmente ¿en cuántos lugares de decisiones importantes estamos presentes las mujeres? O sea, allí donde se toma la última palabra. Bueno,
Francisco en Evangelio Gaudium afirma que todavía estamos muy lejos de que eso sea realidad. Y le tenemos que tomar la palabra a Francisco y hacerle caer en cuenta una y otra vez, pero si usted dice eso, haga el favor de no ponerle freno, de hacerlo concreto. Pero ahí es donde viene que Francisco, el Papa Francisco, también es hijo de su tiempo. Y ser hijo de su tiempo quiere decir que aunque teóricamente pueda haber algunas cosas que son innegables, en la práctica también a veces no sabe cómo concretar, a veces es que no se le ocurre cómo concretar y a veces simplemente responde a sus imaginarios, a sus percepciones y por eso, teniendo frases como esta con la que abrimos nuestra intervención de esta mañana, vamos a encontrar otras en las que parece que se desdice de eso que acaba de decir. O no parece, se desdice de eso que acaba de decir. Bueno, pero para eso la iglesia no es el clero. La iglesia somos todos, según Vaticano II, pueblo de Dios, comunidad, donde lo importante es el bautismo, lo que nos hace con la mayor dignidad dentro de la iglesia es el bautismo. Eso quiere decir que todos y todas somos miembros plenos de la iglesia con muchos derechos y con muchos deberes. Pero claro, a veces eso, que lo dijo con todas las letras Vaticano II, es lo que se fue opacando otra vez con el paso del tiempo y es lo que hoy se hace necesario volver a sacar a la luz. No olvidemos que la iglesia no depende solo de las decisiones del clero. Hay que empoderarnos como pueblo de Dios en el que también está el clero. No es que el clero no sea pueblo de Dios. Pueblo de Dios es el clero y somos todos los laicos. Pero tenemos que creérnoslo y tomar sobre nosotros, hacernos cargo del devenir de la iglesia. Entonces, por eso todos los temas es tan importante que los tratemos, que los reflexionemos y que tomemos posiciones frente a ellos. Lógicamente, si no estamos en los niveles de decisiones, se hacen difíciles cambiar las cosas, pero es que las decisiones se hacen cuando ya el pueblo presiona y entonces se necesita cambiar. Bueno, pues nosotros somos esa porción de pueblo de Dios que necesitamos tener más conciencia para seguir presionando y que algún día nuestra iglesia pueda ser esa comunidad de iguales, pero de verdad en los hechos y en las palabras. Bueno, pues por eso aquí en el segundo cuadrito dice, aunque se ha constatado mayor participación de las mujeres en el ámbito social y eclesial, eso todavía sigue en deuda y por eso hagamos memoria nuevamente, aunque pueda resultar repetido en algunos contextos, pero volvamos a tomar en cuenta cómo la participación de las mujeres desde los orígenes cristianos estaba pensada para ser igualitaria, pero que con el paso del tiempo dejó de ser así. Y la pregunta que hoy nos cuestiona, ¿y por qué la participación de las mujeres en los ministerios, que son los lugares donde se toman las decisiones importantes, la presencia de las mujeres no está? Por eso, pues, aunque ustedes ya conocen todo esto, pero repasémoslo un poquito para dejarnos permear, dejarnos interpelar. ¿Cómo es posible que si nuestros orígenes fueron así, no estemos más atentos y atentas a que permanezcamos en esos orígenes? ¿Cómo es posible que nos hayamos quedado dormidos y dormidas y no peleemos por ese lugar que nos ganamos en los orígenes del cristianismo? ¿Cómo fue la primera comunidad cristiana? Sin lugar a dudas, fue una comunidad mucho más inclusiva. El movimiento de Jesús se caracterizó por ser un movimiento inclusivo, no solo de las mujeres, fue inclusivo de los pobres, de los pecadores, de los publicanos, de los niños, todos aquellos que en tiempo de Jesús eran excluidos. Ahora bien,
lo escandaloso, si podemos llamar así, o contra lo que Jesús cambió, fue contracultural, es que esa exclusión era en nombre de Dios. Se consideraba que estas personas no tenían el estatus suficiente para participar de la comunidad de los que constituían ese pueblo de Dios. Jesús precisamente va a decir eso. Ni la ley, ni el templo, ni ningún precepto humano, si se puede decir así, tiene la potestad de excluir a otros. Por el contrario, tienen que estar al servicio de los otros. Por eso Jesús dice, la ley es para el ser humano y no el ser humano para la ley. Cosas tan claras en el movimiento de los orígenes que ha pasado que al día de hoy, siglo XXI, eso tantas veces no es claro. Y aducimos a la ley muchas veces antes que a las personas. El grupo que crea Jesús realmente valora a las mujeres, las incluye en su grupo, y la expresión que Pablo, el apóstol Pablo, que tiene sus amigos y sus enemigos, ¿no? Porque por una parte, uno de los grandes evangelizadores y expandió la iglesia de Cristo y la expandió con nuevas categorías. O sea, él siendo judío es capaz de abrir y siendo cumplidor de la ley, y es capaz de abrir puertas y ventanas para continuar con este movimiento inclusivo que hace Jesús. Y sin embargo, pues luego se le va a criticar de que algunos de sus escritos pareciera que se contradice. Casi que el Papa Francisco le está pasando lo del apóstol Pablo. Pero bueno, tiene sus más y sus menos, vamos a ver por qué. Pero Pablo en Gálatas 3:28, pues tiene esta frase que es una condensación de lo que, de alguna manera, de lo que fue el movimiento de Jesús. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. O sea, merecen esta realidad de igualdad. Bueno, Jesús sale en defensa de las mujeres, sobre el divorcio, tema tan claro en las sociedades patriarcales, que la que tiene el problema es la mujer, ¿no? Porque es ella a la que se le acusa si se porta mal. Jesús defiende a la mujer, no solamente es que el hombre puede repudiarla, sino que el que la repudie también, pues lo que pasaba en esa sociedad, comete adulterio contra ella. Luego la ley del levirato para los judíos, que pues si se moría el esposo, el hermano tenía que casarse con ella, la cosa era dejar descendencia. La pregunta es, bueno, ¿y de quién va a ser la mujer? Jesús desvía la conversación porque ese no es el problema, sino la dignidad de varones y mujeres en este mundo y en el venidero. La praxis de Jesús realmente tiene estas relaciones igualitarias, y miren que este texto a lo mejor no le ponemos no le hemos puesto mucha atención. A Jesús le preguntan los discípulos, bueno, y nosotros que te hemos seguido, ¿qué vamos a ganar? Y entonces él responde, yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, madre, padre, etcétera, por seguirme, recibirá en la vida eterna y en esta vida casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda. No nombra padres. Parece sutil esta palabrita, pero lo que quiere decir es el modelo patriarcal de aquel tiempo y del nuestro, porque todavía sigue siendo en tantos contextos, se rompe con la experiencia comunitaria de Jesús. En la comunidad del reino no hay patriarcas, no hay amos, no hay señores, no hay dominadores. Aunque estemos hablando en masculino, sabemos que muchas veces esos roles los encarnan también las mujeres. No quiere decir que es que solamente los varones son los malos del paseo. No, no. Son varones y mujeres que encarnan los modelos de padres, señores, patriarcas, amos, o sea, que dominan a otros con un poder que parece que los hace superiores frente a los demás. La comunidad de Jesús es aquella comunidad donde no hay padres, no hay patriarcas, no hay amos, no hay señores, no hay dominadores. La comunidad de Jesús es aquella donde hay servidores. No he venido a ser servido, sino a servir. Donde he venido a pensar en el otro, a pensar en el bien común por encima del bien propio.
esa es la comunidad de Jesús. Ahora, esto fue tan contracultural en tiempo de Jesús, que ¿qué le pasa a Jesús? Se gana la muerte, lo crucifican. O sea, a Jesús no es que fue pacífico y predicó un lenguaje de amor y es que los judíos eran tan malos que entonces luego lo matan. No, no, es que realmente él propone un cambio de 180 grados que quienes están inmersos en una estructura que le da privilegios o que los hace sentir bien en esa estructura, no pueden resistir. ¿Cómo así que nos va a cambiar algo donde nos sentimos bien? Y eso nos pasa hoy también. Uno a veces habla del rol de la mujer y entonces para una señora que ha tenido estudios, que es muy querida por su marido, que tiene hijos, nietos, bisnietos, que todo el mundo la respeta, que tiene servicio en su casa, lo que sea, la señora dice, pero ¿de qué están hablando? A mí nadie me ha maltratado, a mí nadie me trata mal. Bueno, ese es tu pequeño mundito. Tú tuviste posibilidad de estudiar y pues parece que todos te tratan bien en tu familia. Pero esa es la realidad de la mayoría de mujeres, no. O si no, no habrían tantos feminicidios actualmente, o si no, todavía no se estaría hablando de esa violencia contra la mujer, no se hablaría de la feminización de la pobreza, no se hablaría de esa violencia sexual que se ejerce de tantas y tan sutiles maneras en nuestra sociedad hoy. Entonces, por eso hay que ser, por eso digo que estos temas no son temas teóricos, son temas que nos implican. Entonces, si tú estás en esta situación cómoda, tú como que dices, pero ¿de qué me hablan? ¿Yo para qué me voy a preocupar por esto? Si aquí mi familia vivimos todo bien. Bueno, te puedes quedar en esa posición, pero entonces por eso rechazas a los que hablan de esos temas. O puedes tener esa capacidad de apertura y decir, he sido una privilegiada, pero esa no es la situación de la mayoría. Por eso tengo que quitarme los velos que tapan mi vida, porque la mía sí es positiva, ha sido positiva, y tengo que entender lo que le pasa a otras y a otros. En esa medida nos metemos en esta realidad, se nos complica la vida, se hace difícil la situación, pero bueno, eso fue lo que vivió Jesús. Y cuando uno quiere ser cristiano, cristiana, pues debe mirar a Jesús y debe entender por qué él se metió en líos, por qué fue perseguido, por qué se ganó la muerte. Pues porque él podía haberse quedado en la situación cómoda de decir, me quedo aquí con mi grupito, que me valoren estos, que me hagan esto, y no me preocupo por la realidad de todos. Jesús no hace eso y por eso su vida es una vida de de abrir tantos campos, pero con tantas dificultades y con tantas situaciones difíciles. Me acaba de aparecer que mi conexión a internet está como intermitente. Ojalá que no se vaya a cortar. Me avisan si pasa algo, por favor. Hay testimonios entonces en el grupo de Jesús de esa inclusión de las mujeres en su grupo. Un testimonio súper fuerte que parece que siempre lo hemos tenido, pero miren el cambio que se ha dado con la mejor comprensión de los evangelios. Es la figura de María Magdalena. ¿Cuál era la figura que teníamos hasta hace poco? María Magdalena, una pecadora arrepentida, una prostituta, inclusive se creía que había sido prostituta. Podía haber sido, no pasa nada. Pero la cosa es que, como sabemos, a las mujeres siempre se les maltrata más porque se les relaciona con esos temas, prostituta, mujer seductora, etcétera. Entonces también eso tiene su connotación que hay que discernir. En cambio de los hombres casi nunca se habla que son prostitutos, violadores, ahora se dice más, pero eso ha sido una conquista de los últimos años. María Magdalena forma parte del grupo de Jesús y es la primera testiga de la resurrección. Esto es bien importante porque a nosotros nos han enseñado con mucha fuerza que María Magdalena fue una pecadora arrepentida, pero no que fue la primera testiga de la resurrección de Jesús. La que va y le anuncia a los discípulos que Jesús ha resucitado. De primeras, en la liturgia de la iglesia,
teníamos la fiesta de María Magdalena, pero solo como memoria. Ha sido el Papa Francisco el que la ha puesto como fiesta al mismo nivel que los otros apóstoles. Y entonces le llama apóstol de los apóstoles, aunque ya Santo Tomás había empleado el lenguaje inclusivo, lenguaje que molesta también a algunas personas, por eso que dije antes, porque como no estamos acostumbradas a esas palabras en femenino, nos resultan muy raras. Entonces, María Magdalena, ya Santo Tomás decía, apóstola de los apóstoles. El Papa Francisco pasa su memoria a fiesta y desde entonces así se está celebrando. Sin embargo, eso todavía en la iglesia no se ha metido con fuerza, eso todavía llega ese día y como que la gente ni se entera que es la fiesta de María Magdalena. En cambio, la fiesta de Pedro, pues lógicamente se celebra con más con pompas y platillos y como que la gente se entera un poquitico más. Conclusión, en el movimiento de Jesús, las mujeres que son nombradas, que van con él, a ellas los evangelistas emplean dos verbos, ellas le siguen y le sirven, y son los mismos verbos que se emplean para hablar de los varones. Entonces, el discipulado de las mujeres y de los varones está contado por los evangelistas con los mismos verbos. Esto ya nos habla de algo, esta igualdad fundamental que debería seguirse viviendo en la iglesia como se vivió en los orígenes. Aquí voy a adelantar un poquito porque veo que el tiempo de todas maneras va pasando. Las mujeres habían seguido a Jesús desde el principio, desde Galilea, aparecen en tantos momentos de la vida de Jesús, son las que van a la sepultura, aunque bueno, aquí hay que hacer una observación. El trabajo de cuidar de los muertos, ya no me acuerdo cómo se llama eso, pues de prepararlos para la sepultura, casi siempre ha estado en manos de mujeres en la mayoría de las culturas. Entonces, en cierto sentido, pues de alguna forma es normal, entre comillas, que las mujeres están en la sepultura con Jesús, vean a Jesús donde lo ponen, pero claro, esto nos habla, a pesar de que esto sea común, esto nos habla de que realmente ellas le habían seguido desde Galilea, donde lo conocieron, hasta Jerusalén, donde realmente pues es donde lo matan y entonces ellas son testigas de esa realidad. Si estaban ahí, ¿por qué no iban a estar en el momento en que Jesús, ya resucitado, les confía a los discípulos la misión? Sin embargo, los evangelistas no nos explicitan que ellas están ahí. Pero en algunas cosas el lenguaje nos traiciona, ¿no? Cuando nos conviene, decimos que las mujeres están incluidas en el lenguaje masculino. Cuando no conviene, decimos que no están. Y esto pasa, por ejemplo, con los textos de la resurrección. Cuando los leemos que Jesús se aparece a los discípulos, está hablando en masculino, pero nos cuesta trabajo pensar que ahí están incluidas las mujeres, porque nos han enseñado que en algunos textos como que el masculino solo es para varones, pero nos piden que en otros sí entendamos que hay varones y mujeres. No sé si alguien entró porque veo que suena algún ruidito, pero bueno. En fin, si pasamos a las cartas paulinas, que son las que nos van a hablar de estas primeras comunidades cristianas, pues bueno, aquí hay que hacer la salvedad de Pablo, ¿no? Por una parte están las cartas reconocidas propiamente de Pablo. Por otra parte están las cartas deuterocanónicas, o sea que son dos discípulos de Pablo que le ponen el nombre de Pablo. Luego las otras cartas ya son las más pastorales que también se atribuyen a Pablo, pero ya son la primera comunidad cristiana organizada ya, pero le pone también referencia a Pablo como para que la autoridad de Pablo la siga avalando. Pero entonces tenemos que distinguir entre las cartas de Pablo y las cartas que se les pone el nombre de Pablo, pero que propiamente no son de él. Todo esto son los estudios exegéticos que últimamente se han hecho y que nos permiten entender que los textos bíblicos no los podemos leer al pie de la letra, que tenemos que situarlos en su contexto, que tenemos que ver si ese texto es así original
o hubo lo que se llama interpolaciones, o sea que otro autor metió alguna frasecita en la mitad del texto y le hizo cambiar el sentido. En fin, todo esto, de esto se ocupa la exégesis. Pero a grandes rasgos lo que sí podemos afirmar es cómo en las cartas de Pablo aparecen nombres de mujeres, nombres que para nosotras y para nosotros siguen siendo desconocidos. Y uno dice, ¿por qué será que no, no nos acordamos de estas mujeres que fueron las primeras cristianas y que aparecen en los textos bíblicos? Bueno, pues porque a veces no se leen estas cartas en la liturgia, porque no tenemos la formación bíblica suficiente, porque no ha habido interés en visibilizar estas mujeres. Para no ir más lejos, el nombre de Febe, que últimamente ha salido mucho por lo del diaconado de las mujeres, Romanos 16, Pablo le manda salude a Febe, diácono de la iglesia de Cencreas. En la liturgia, cuando se lee la carta de Romanos, en las misas que tenemos todos los días, ese versículo no aparece. ¿El por qué? No lo sé, no tengo la menor idea. Los que hicieron las lecturas de cada día, pues claro, recortan, ponen según qué textos. Ese versículo no aparece, con lo cual es normal que ese nombre sea desconocido para nosotros y nosotras, porque no lo oímos en la liturgia y pues es ahora que se empieza a rescatar y empieza a ser conocido. Pero hay otros nombres: Apia, que junto con Filemón y Arquipo dirigen la iglesia de Colosas; Ninfa de la Odisea y la iglesia de su casa; María, Trifena, Trifosa, Pérside, que han trabajado mucho en el Señor; Prisca y Aquila, este matrimonio, Priscila le dicen otros, aparece 7 veces. 4 de ellas, Priscila aparece en primer lugar. Pues bueno, alguno dirá, bueno, es por la cortesía que las mujeres las ponen en primer lugar a veces. Bueno, sí, no, depende. De todas maneras, que su nombre se rescate es porque verdaderamente, ahí Pablo dice, fundaron, aparecen en esas iglesias donde Pablo y ellos fundan, en Roma, en Éfeso, en Corinto, o sea, que es una persona que tiene un protagonismo en las primeras comunidades eclesiales. Filólogo y Julia, Nereo y su hermana, Olimpas, Cefas y otros misionaban acompañados de sus esposas. Aquí en el Instituto Pedro Arrupe vemos cómo esposas y esposos participan de este instituto y tantas personas ya participan en pareja, pero eso es cosa de ahora. Antes, pues, no era así en muchos lugares. Andrónico y Junias. Junias hasta hace poco se creía que era masculino, porque lo normal es que sean los hombres los que estén con Jesús y sean discípulos y sean de los de la primera comunidad cristiana. Últimamente ya se ha reconocido que lo más seguro es que Junias responde a un nombre femenino. Evodia y Sintiquen, bueno, un buen número de mujeres se unieron a Pablo y a Silas, conversión de Lidia en su casa, Tabita, María, la madre de Marcos, en fin, las 4 hijas de Felipe poseían el don de la profecía. Cuando nos preguntan por profetas, ¿quién recuerda a las 4 hijas de Felipe? No, no las recordamos, porque casi no las hemos escuchado, porque no nos las han enseñado. Es verdad que aparecen así en versículos pequeños, pero la pregunta es, ¿por qué aparecen tan poco? Pero también, ¿por qué no las leemos más? ¿Por qué esos nombres no se han metido en nuestra memoria de los orígenes cristianos? Pues bueno, ahí viene esa pregunta: ¿por qué se fue opacando ese protagonismo femenino? En primer momento, la respuesta parece ser de tipo sociológico y cultural, pero lo grave es que esa respuesta, que parece que en un primer momento fue así, se volvió una respuesta doctrinal, normativa, y es lo que hoy tenemos en nuestra iglesia todavía, y por eso pues es tan difícil cambiar la situación. Si en la sociedad, por lo fuerte que es la cultura, es tan difícil romper con el machismo, con el patriarcado, en la iglesia, que también es sociológica y cultural, es difícil romper con esas realidades, pero a eso le tenemos que añadir la parte de normatividad, de doctrina,
de casi decir leyes que parecen casi divinas, pues cambiar eso resulta demasiado difícil. Con Pablo, que es lo que dije al principio, pues pasa eso. Es verdad que Pablo, en la medida que la religión se expande, parece que Pablo necesita velar porque no sean totalmente rechazados los primeros cristianos, y pareciera que en algún momento empieza como a limitar algunas acciones de las mujeres para evitar el rechazo social. Aquí no hay claridad si el texto de Gálatas 3:28 que leímos antes, donde dice no hay mujer y varón, resulta que en 1 Corintios 7 y en Colosenses 3, ese último pedacito, porque sí, en esos textos aparece lo de no hay judío y griego, esclavo y libre, pero en esos textos no aparece lo de varón y mujer. Aquí no hay mucha claridad si es que estos textos son antes de Gálatas o son después. Bueno, en caso de que hubieran sido después, o sea, que Pablo lo hubiera quitado, pues posiblemente responde a esto que acabamos de decir. Pablo intenta no ser demasiado escandaloso para que estas comunidades cristianas que empiezan a nacer no sean rechazadas en el ámbito cultural. En 1 Corintios 15 nos dice que Pablo dice que las cristianas no oren, no, o sea, que se recojan el pelo, pero entonces aquí hay que hacer pues esta aclaración. Pablo no prohíbe que profeticen, solo que lo hagan con el pelo suelto, posiblemente para que no las vayan a confundir con los que hacen los cultos a los dioses romanos, donde las mujeres aparecen con el pelo suelto. Bueno, estas son hipótesis que intentamos hacer para entender estos textos de Pablo. Aquí, por ejemplo, en 1 Corintios 14, parece que este texto es como alguien que mete después ese párrafo, porque resulta muy raro. ¿Cómo así que Pablo va afianzando, va diciendo tantas cosas buenas de las mujeres y de repente aparece este versículo? Las mujeres, cállense en las asambleas, que no les está permitido tomar la palabra. Antes bien, estén sumisas, como también la ley lo dice. Pues los estudiosos de Pablo, algunos dicen posiblemente este versículo fue otro autor que lo mete ahí para de alguna forma domesticar la palabra de Dios. Eso también pasa. Los exégetas eso lo están descubriendo continuamente como textos, por ejemplo, parábolas y así, que originalmente el texto terminaba en un lugar, se les añadió después otra frasecita que de alguna forma hace más suave lo que se acabó de decir. Bueno, eso pasa en toda la Sagrada Escritura y no sería raro que pasara en este texto. Aquí vemos pues esta mujer, esto es de la revuelta de mujeres que fue el año pasado en España especialmente, pero que se unieron muchos países. Por eso ese símbolo de una mujer con el espadadrapo en la boca, pues haciendo alusión a textos como estos, que posiblemente no fueron de Pablo, pero fueron de los autores de aquellas primeras comunidades cristianas, donde se empieza a relegar el papel de las mujeres por acomodarse a la sociedad, posiblemente, pero lo que es cierto es que eso todavía hoy arrastra hasta el momento actual y por eso es tan necesario seguir diciendo, si queremos ser fieles a los orígenes, que eso sí es lo que hay que mantener en la iglesia, en cualquier institución, en cualquier comunidad religiosa, siempre miramos a los orígenes para ver cómo mantenemos esa fidelidad, pues cuando hacemos eso es donde surge esta actitud de levantar la voz, de no quedarnos calladas y poder decir, si así fue en el origen, ¿qué pasa que hoy no está siendo así? ¿Qué pasa que hoy todavía en tantas iglesias la mujer permanece callada y por eso es necesario decir hasta que seamos una comunidad de iguales? Pues aquí siguen todos estos textos paulinos, no me voy a detener demasiado, en donde yo ya di toda la explicación sobre la tradición pospaulina o la deuteropaulina. En estas cartas, pues realmente ese protagonismo de las mujeres del origen empieza a opacarse, a domesticarse,
y entonces se propone la sumisión de las mujeres al pater familias. Las mujeres deben escuchar la instrucción en silencio, con plena sumisión. Bueno, cuando lleguen a la casa que le pregunten al marido, pero en el templo que no hablen. En fin, en Tito y en Timoteo, que son cartas pastorales, que no tienen nada que ver con Pablo, si se pudiera decir así, la iglesia ya está mucho más organizada al modelo patriarcal y por eso pues la sumisión de las mujeres es mucho más evidente lo que se les pida a ellas. Y miren que ese texto de Timoteo, la mujer se salvará por su condición de madre. Se empiezan a limitar las funciones de la mujer. Este es un tema que hoy del que se discute mucho, ¿no? Todas las que son madres, que no es mi caso, yo no soy madre, pero no por eso me siento menos mujer, ni mucho menos me siento limitada. Las que son madres, a veces al leer eso les parece como tan grandioso, y es verdad. Ser madre tiene que ser maravilloso. Dar vida a otro ser tiene que ser absolutamente extraordinario. Pero no es esa la única función de las mujeres. Porque si fuera esa, todas las mujeres que no somos madres, o las religiosas, o las que simplemente nos quedamos laicas y no nos casamos, entonces somos medias mujeres, no tenemos la excelencia de la feminidad. No, las mujeres, como los varones, tampoco los varones todos son padres, somos seres humanos, donde esa es una de las posibilidades grandiosas, maravillosas, súper reconocida, pero no es la única ni la más importante. Porque miren, también tenemos unos imaginarios sobre madres, ¿no? Parece que la madre es maravillosa y encantadora. No, las madres también son egoístas, las madres no saben educar bien a sus hijos, las madres son las que han hecho el machismo muchas veces, las madres son las que a veces, por no saber amar, se apoderan del hijo, lo manipulan, en fin, o sea, ser madre también hay que aprender a ser madre, también hay que aprender a ser abuela, en fin, ser madre es una tarea muy importante, pero igual que las otras tareas, donde tenemos que formarnos, donde tenemos que crecer, donde tenemos que madurar. Bueno, con todo esto lo que quería decir es que miren cómo desde esas primeras comunidades cristianas a la mujer se le empieza como a recluir en algunos de sus papeles, pero no son los únicos. No es el único rol ni el más importante, por excelso que sea, como digo. Pero es que si eso es lo más importante, todas las que no somos madres, pues estamos excluidas de esa maravilla de ser mujer. Y eso no es verdad. Entonces, recordar esto nos ayuda a pensar, bueno, maravilloso haber sido madres, pero nos hemos quedado solo en ese rinconcito y dónde están todos los otros aspectos que como seres humanos tenemos que desarrollar, crecer y madurar. De todas maneras, en el Evangelio, como pues en los textos bíblicos, aparecen ya esos movimientos de resistencia. Y por ejemplo, la institución de las viudas, que aparece en 1 Timoteo 5, empieza a ser como un movimiento de resistencia. Claro que la mujer puede vivir sin un varón, porque también ese es el otro imaginario, ¿no? Si una mujer no está con varones a su lado, parece que no tiene quien la defienda, quien le dé el apellido, quien le dé el nombre. Pero miren que desde los orígenes también empiezan estos pequeños, grandes movimientos de resistencia. La figura de las viudas es uno de esos movimientos. Y en textos extracanónicos, extracanónicos como los Hechos de Pablo, Tecla, Hechos de Felipe y otros evangelios, Evangelio de María Magdalena, otros que no entraron al canon, o sea, que son textos que se escribieron en aquella misma época o un poquito después, pero que ya cuando la iglesia discierne cuáles son los libros canónicos, estos textos quedan por fuera. En aquellos textos podemos ya ver testimonios en que las mujeres empiezan a reclamar esa capacidad de mantenerse como mujeres sin necesariamente depender de un marido. Pero bueno, todo esto, o sea, esto quiere decir que el despertar de las mujeres no ha sido de hoy, sino que a lo largo de toda la historia siempre hay visionarias, profetas, contraculturales, movimientos de resistencia que son capaces de preguntarse,
las cosas como están tienen que ser así, no pueden ser de otra manera. Esta es la pregunta clave. Cuando uno se hace esta pregunta, la vida se le complica para este tema y para cualquier tema. Si uno quiere vivir en posición cómoda y sin hacerse preguntas, no se haga esta pregunta, por favor. Siga en lo que usted es y vivirá feliz, tranquila y sin problemas, o tranquilo y sin problemas. Pero cuando uno se hace la pregunta, ¿y no podrían ser las cosas de otra manera? ¿O por qué son así y no de otra manera? Es cuando empiezan a surgir estos movimientos de resistencia y entonces pues luchamos por ellos, seguimos trabajando para que las cosas cambien y afortunadamente cuántas cosas han cambiado a lo largo de la historia gracias a que personas se hacen estas preguntas y las llevan adelante. Pasemos al segundo punto del diálogo que queríamos hacer hoy. Miren esta foto, a mí me parece súper interesante, porque es la siguiente pregunta y retomo lo que dije antes, al inicio, y lo que dijo el Papa Francisco. Hacen falta muchos espacios para las mujeres, especialmente en los niveles de decisión. Pero entonces, en nuestra Iglesia Católica y en casi todas las iglesias, los niveles de decisión están reservados al clero. Entonces, ahí viene la disyuntiva. O los niveles de decisión se democratizan y se hacen en el pueblo de Dios, o las mujeres necesitan acceder al clero, porque si no, ¿cómo van a estar en los niveles de decisión? Pero yo traje estas dos fotos porque miren el contraste que nos hacen. Todos y todas estamos acostumbrados a ver miles de fotos con estos santos varones obispos. Y cuando las vemos, no nos produce nada. Ay, qué bien, esos obispos ahí reunidos, lógicamente están en el altar. Qué maravilla. O sea, esa foto no nos produce nada. Es lo normal. Son las fotos a las que estamos acostumbrados. Pero cuando vemos este grupo de mujeres, pues hay muchos escándalos. Pero ¿qué hacen esas mujeres? Además, miren, como mujeres siempre desordenadas, si ustedes les miran los zapatos a las que se les alcanzan a ver, miren qué diferencia de zapatos. Podían ser más organizaditas, como los padres, que todos se visten de negro, zapaticos negros. Bueno, luego le criticaron al Papa Francisco que se puso sus zapatos de siempre, negros, pero eran viejitos. No se puso los zapatos elegantes y algunos papas se pusieron zapatos rojos porque esa era la tradición. El Papa Francisco ni se puso los zapatos rojos ni negros elegantes, se puso los zapatos que siempre ha llevado. Pero bueno, no se nota tanto porque eran negros. Estas mujeres iban con zapatos blancos, negros, etcétera, y están alegres, tal. ¿Por qué esas mujeres vistas así? Claro que algunos de los presentes pueden decir, no, a mí me parece muy bonito ese cuadro. No, eso no es verdad, o sea, es verdad para algunos porque ya estamos en otro momento, pero si lo mostráramos a muchas otras personas, lo más seguro es que dirían, uy, pero si ven esas mujeres ahí tan desordenadas y qué hacen ahí, cómo se atreven a vestirse con estas, con los atuendos que son propios de los clérigos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que nuestras conversiones a nuevos temas y a nuevas realidades no pasan solo por las ideas teóricas, pasan también por las visuales, por aquellos símbolos que a nuestros ojos como que nos golpean y nos dicen, no, pero esto, ¿por qué? Eso no debería ser así. Todavía nos cuesta trabajo pensar que ministerios pueden ser compartidos por varones y mujeres y que las fotos se vean así. Y cuando uno ve estas fotos también, por ejemplo, uno no se pregunta, ¿y por qué solo varones en ese altar? Pero cuando se ve la foto de las mujeres, entonces se pregunta, y ahora las mujeres quieren ocupar todos los sitios, y ahora las mujeres quieren estar solas en todo lo que sea. Por ejemplo, en los congresos que hacemos y en estos talleres como el que estamos haciendo hoy,
hoy todas las panelistas somos mujeres, cosa inédita. Lo normal es que sean varones y una que otra mujer, como para que adornemos la lista de los panelistas. Pero cuando somos todas mujeres, hay gente que dice, y ahora las mujeres se tomaron los congresos, las jornadas, los talleres, ahora ¿por qué todas tienen que ser mujeres? Pero cuando a lo largo de la historia todos han sido varones, nadie se hacía esa pregunta, era lo normal. Y miren, yo no sé si me atrevo a decir esto, pero de pronto sí pasó. Si ustedes hubieran puesto en los panelistas al Monseñor X o al Monseñor Y, posiblemente más personas se hubieran inscrito. Pero como ustedes pusieron solo mujeres, pues ahora carguen con la consecuencia. O sea, el imaginario nos hace querer mantenernos en lo que siempre fue así. Y cuando vienen los cambios, nos cuesta mucho trabajo hacer ese cambio. Bueno, la pregunta es, ¿ministerios para quiénes? Esta es otra imagen que dio la vuelta al mundo en el 2010, cuando en Barcelona, en la Catedral de Barcelona, el Papa Benedicto XVI fue a una misa. Bueno, aquí la imagen de pronto no se ve muy bien, pero estas monjitas en el momento del ofertorio, ellas suben al ofertorio a limpiar la mesa y a poner las cosas del altar. Luego, pues se sacó mucho la foto y se dijo, esta es la realidad de la iglesia. Los varones sentados, pues en sus palcos muy bien acomodados, y las mujeres limpiando el altar. A las monjitas se les preguntó y ellas mismas dijeron, ay, pero ¿por qué no? Nosotras nos sentimos bien, estábamos haciendo lo que nos gusta, esta es nuestra vocación. Claro, esa ha sido la realidad hasta el día de hoy, en que las mujeres nos sentimos bien sirviendo de esa forma, nos parece natural y connatural. Pero ahí es donde viene la pregunta que les hacía antes o que decía que nos hiciéramos antes. Y eso no podría ser distinto. No podría estar una mujer sentada allí con ese grupo de varones y un varón con esas mujeres limpiando, porque el problema no es limpiar o no limpiar. El problema es qué rol para cada quien, para los varones y para las mujeres. ¿Cuándo lograremos que esto sea una comunidad de iguales, donde sea natural que allí haya un grupo de mujeres sentadas y haya un grupo de varones ayudando a preparar la mesa para el ofertorio que viene adelante? Eso nos costaría mucho trabajo todavía vivirlo. Eso es evidente cuando estamos en la Eucaristía. Es posible, todo esto que yo digo, estoy hablando desde Latinoamérica. Yo sé que en Estados Unidos, pues primero, la liturgia es como más organizada, todos salen allí a comunicar con mucho orden y yo creo que hay más ministerios de mujeres así, de la comunión, etcétera. Pero por lo menos en América Latina, cuando el ministro de comunión es una mujer y hay un ministro varón y hay un obispo y hay un sacerdote, normalmente es muy poca la gente que comulga de manos de la ministra mujer. La mayoría de personas se va a la fila del sacerdote, pero si hay un obispo, la mayoría se mete en la fila del obispo, y si está el papa, pues digamos que nadie se metería en las otras filas. Conclusión, la pregunta es, ¿qué rol para varones y mujeres? Al Papa Francisco se le han hecho recientes peticiones y ahí es donde quiero enlazar con lo que dije al principio. El Papa dijo eso al inicio de su pontificado, pero ahora en el 2016, ustedes saben, las superioras mayores en su reunión le preguntaron al Papa si las religiosas ya hacemos tantas labores pastorales, ¿por qué no podemos ser diáconas o diáconos, como se quiera decir? Y en el Sínodo de Amazonía, ante una necesidad pastoral, ni siquiera es por la promoción de las mujeres, es por la necesidad real y efectiva de falta de ministros en esos lugares, donde las mujeres también y las religiosas ocupan tantos lugares en la pastoral de la iglesia.
Allí le volvieron a pedir, ¿por qué no hay mujeres diáconas? Y allí le preguntaron también, pues, por la ordenación de varones casados, ya que no hay clero en esos lugares tan inhóspitos y tan difíciles de acceder. Bueno, son peticiones relativamente cercanas, pero claro, ¿por qué es tan difícil que esas peticiones tan obvias sea tan difícil darles una respuesta positiva? Bueno, esto rápidamente lo voy a decir, pero esto todavía nos sigue marcando. Textos sobre las mujeres desde la antigüedad a la época medieval y que no son ajenos todavía hoy para entendernos a nosotras mismas. Ya Aristóteles decía que la hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades. Tenemos alma, por lo menos no nos la negó, pero no en plenitud como el varón. La oración judía que tantas veces se comenta, parece que los judíos rezaban: bendito sea Dios que no me ha hecho nacer gentil, que no me ha hecho nacer esclavo, que no me ha hecho nacer mujer. Se contradice a lo que Pablo, un judío que también posiblemente rezaba esa oración, escribe diferente en la carta a los Gálatas, justamente le da la vuelta. La mujer, dice Flavio Josefo, este no tiene nada que ver con nosotros más que ser historiador, pero no es de los escritores sagrados, pero esa era la mentalidad también de la sociedad de aquel tiempo. La mujer, dice la ley, es inferior al hombre en todo, por tanto debe obedecer, no para ser violentada, sino para ser mandada, pues es al hombre a quien Dios le ha dado este poder. Santo Tomás, la mujer era necesaria como pareja para la obra de procreación, pero no para nada más. Para eso es mejor que un hombre sea ayudado por otro hombre. Sigue diciendo Santo Tomás, la mujer por naturaleza fue puesta bajo el marido, porque la misma naturaleza dio al hombre más discernimiento. La mujer necesita del varón no solo para engendrar, como ocurre con los demás animales, sino incluso para gobernarse. Tertuliano pues nos compara con Eva, no voy a leer toda la cita, pero ya sabemos que Eva ha sido nuestra madre más que María. Entonces, cuando se mira a la mujer, se mira a Eva y se mira con la manzana en la mano para seducir al varón. Lógicamente no había ni manzana en el texto bíblico, pero es el imaginario que nos han enseñado. Y por eso, pues, Tertuliano con toda razón dice: no se permite a la mujer hablar en la iglesia, ni enseñar, ni bautizar, ni ofrecer la Eucaristía, ni cualquier otra función masculina, y menos aún reivindicar un oficio sacerdotal. Detrás de todo esto, no olvidemos el problema que las mujeres tenemos con la concepción de nuestro cuerpo. El hecho de tener menstruación nos hace impuras. Y entonces, como los altares se consideran sagrados, como una mujer que cada mes tiene días de impureza va a subir al altar. Lógicamente todo esto ya se supone que en nuestra sociedad no lo pensamos así, pero yo creo que hasta incluso mi abuela, por decir algo, esto era así. Esto se vivía como un drama. O sea, la mujer, esto es algo que la hace de alguna manera inferior al varón. Bueno, todos estos imaginarios no se cambian por mucho que las teorías puedan afirmar en este momento otras cosas. Fray Luis de León en el siglo XVI también pues dice que nuestra naturaleza no es para estudiar, no es para hacer otras cosas, sino pues para dedicarnos a las atenciones domésticas, como luego lo van a decir documentos del magisterio, León XIII, etcétera, Pío XI. Las mujeres, nuestra realidad es lo que sabemos hacer es atender domésticamente. Y de hecho, a mí ya me tocó todavía en el colegio clases de, ya ni sé cómo se llamaban aquellas clases, pero cada año nos tocaba hacer alguna clase, llamémosle femenina. Había que aprender a cocinar, a coser, a hacer mantelitos, a bordar. Esas eran las clases que tomábamos las niñas, con lo cual es normal que nos parezca
que nuestro mejor lugar es hacer aquellas labores, porque son esas las que hemos aprendido en nuestra educación. Por eso estos letreros, como el que tenemos aquí, hasta que las mujeres prediquemos en todas las iglesias. Esta foto corresponde a eso que les digo del año pasado, que en España se promocionó con mucha fuerza, la revuelta de las mujeres en la iglesia, y los carteles que están ahí pues van a hablar de eso, ¿no? Hasta que la misoginia se vaya de la iglesia, hasta que las mujeres estemos donde se toman las decisiones, hasta que el lenguaje sea inclusivo, hasta que no se excluya a la mujer de ninguna tarea, hasta que se acabe con el clericalismo, en fin. Todas estas palabras, todas estas frases responden a que quienes estudiamos una y otra vez esos orígenes cristianos, nos preguntamos nuevamente, ¿pero qué pasó a lo largo de nuestra historia? ¿Qué pasó que ese movimiento inclusivo del tiempo de Jesús hoy no es así? Y se nos limite en tantas situaciones. Pero como dije antes, y eso yo lo repito mucho porque es que yo creo que más de una de pronto de las que me están escuchando lo están pensando dentro. No, a mí eso no me pasa, no, a mí sí me han dejado hablar en tal lugar, no, a mí el párroco me trata y me consulta todas las decisiones que toma. Bueno, esa es una excepción. Aleluya, gloria a Dios. Eso no es lo normal. Y no es lo normal porque miren, las peticiones se han hecho desde hace mucho tiempo. Pero digamos, para hablar de esta historia más reciente, desde Vaticano II, las peticiones por esta inclusión de la mujer en todos los niveles de decisión de la iglesia se ha hecho. Sin embargo, se calla, no se le pone la atención, no se toma en cuenta. Pero aquí yo quiero hacer mención a otra cosa. Dije que de pronto muchas mujeres son las que están en esta charla más que varones. Porque los varones, pues como esto parece que es tema de mujeres, parece que somos las mujeres las que tenemos que pelear por nuestras causas, pues posiblemente algunos varones cuando vieron el título del taller dijeron, no, pues ese tema no es para mí, entonces yo cómo me voy a inscribir. Miren, en la historia de la iglesia vemos que así como antes nombré a algunos varones que escribieron cosas contrarias a las mujeres, también tenemos que reconocer a tantas mujeres, a tantos varones, perdón, que también, pues precisamente porque han sido capaces de hacer esas preguntas, esto tiene que ser así, ¿por qué no puede ser de otra manera? Han sido capaces de preguntar, de pedir estos cambios tan necesarios en la iglesia. En la fase preparatoria del Concilio Vaticano II, pues no solo mujeres como teólogas como Heinzelmann, Gertrude, alemana, que pide explícitamente que las mujeres participen directamente en las cosas del concilio, sino que también algunos obispos, algunos pues obispos también piden que las mujeres participen mucho más en el concilio. De hecho, las mujeres llegan a la tercera sesión. El Concilio Vaticano II duró 5 años y solo en la tercera sesión conciliar son invitadas algunas mujeres, gracias a que se fue haciendo esta petición una y otra vez de que por qué no estaban las mujeres. El cardenal Suenz, uno de los más protagónicos del Concilio Vaticano II, dice, pero si la mitad de la humanidad son mujeres, ¿por qué no están aquí presentes? Bueno, al final se logra que algunas auditoras vayan. De todas maneras, no es que vayan a tener palabra ni mucha cosa, simplemente estuvieron allí. Conozco una teóloga, Gladys Parentelli, que es uruguaya, pero que, bueno, no sé si ya murió, pero no sé, y que vivió mucho tiempo en Venezuela o vive, no lo sé. Ella fue al concilio invitada, pero ella se devolvió, porque un día se dio cuenta, pero ¿yo qué hago aquí? Es que estoy aquí, pues, como bulto, o sea, sí, estoy ahí, pero ni tengo posibilidad de opinar, ni nos dejan entrar a según qué sesiones. Ella se devolvió. Otras no, otras se quedaron ahí, otras, pues bueno, de alguna forma estuvieron presentes,
Ojalá que en conversaciones con otros obispos hubieran podido tener alguna incidencia, pero de todas maneras nuestra historia es así, una historia difícil. Ha habido congresos, ha habido peticiones de un lado y de otro, no me quiero detener en esto. La Unión Mundial de Organización Femenina Católica pide que se incluya a las mujeres, que se ponga en práctica los derechos humanos. Y miren, desde entonces, miren 1969, piden que sean suprimidas del derecho canónico aquellos numerales donde hay exclusión de mujeres. El Papa Francisco acaba de cambiar hoy, 2021, 11 de enero, creo, 10 de enero, la frasecita sobre el acceso al ministerio del lectorado y del acolitado. Antes decía que solo era para varones, él la cambia y dice que ahora dice todos los laicos, o sea, ya no dice varones y mujeres, perdón, ya no dice solo varones, o sea que ya las mujeres se supone que pueden ser acólitas y lectoras. Bueno, eso ya lo han hecho desde siempre, desde hace muchos años en la iglesia. Claro, hay que cambiar el código de derecho canónico y tocaba cambiar esa frase. Pero lo que quiero decir es que miren, 1969, por nombrar algunas de las peticiones, de pronto antes hubo más. Por favor, revisen el derecho canónico para que se cambien las exclusiones con las mujeres. Han pasado 53 años o más, no sé cuántos, y el Papa acaba de cambiar una palabrita. Todavía quedan otras. Cambios lentos, cambios difíciles, no por falta de peticiones, sino porque qué difícil es hacerse la pregunta, ¿y eso no puede ser de otra manera? Y responderse sí, puede ser de otra manera y ponerlo en práctica. Pero es que, claro, eso supone que los que ya gozaban de esos derechos los compartan. Y desgraciadamente los seres humanos tenemos tantas maravillas, pero tenemos también tantas cosas negativas. Y una de esas cosas negativas es el no querer compartir lo que estamos disfrutando, porque cuando uno le comparte, le toca menos. Entonces, pues este es uno de estos casos. Pero bueno, antes yo había retomado que los varones posiblemente no asistieron a este taller, algunos, porque como era tema de mujeres, posiblemente creían que no tenía que ser su tema. Pero la historia nos muestra que muchos varones también han insistido una y otra vez porque las cosas cambien. No son muchos, pero son bastanticos si se compara. Sínodos de obispos, concilios de obispos, teólogos, Congar, Hunerman, Heber Borgrimler, teólogos que afirmaron que la ordenación de mujeres teológicamente no tiene ninguna razón para que no se pueda dar. O sea, miren que no son mujeres, son varones. Pues claro, porque son los que han estudiado teología, son los que tienen ese tiempo para pensar y hacerse preguntas, pero también porque son honestos. Y cuando a su conciencia le surgen estas preguntas que cambian lo que siempre fue así, han sido capaces de formularlas. El tema de la igualdad, de la inclusión, sea de las mujeres o sea de cualquier otra realidad, no es exclusivo de los actores que están sufriendo esa exclusión, sino de todos los seres humanos. Porque como dijo el Papa con esta pandemia, todos vamos en el mismo barco y o todos nos salvamos o todos nos hundimos. Para todos estos temas, qué importante es que todos nos comprometamos con estas causas. Con este tema de la inclusión de las mujeres en la iglesia, pues surge esta realidad que hay muchos teólogos, muchos obispos que de todas maneras han hecho peticiones, han pedido que cambien las cosas, pero desgraciadamente pues no ha sido fácil que se den y que se les haya puesto atención. Quiero detenerme en esto otro porque miren, hoy en día se habla mucho del colonialismo también, de la mente colonizada, de nuestras sociedades colonizadas,
y de la necesidad de la decolonización de nuestras mentes, porque estamos tan acostumbrados a una manera de ser y de vivir que nos parece como natural lo que siempre ha sido así. El 15 de octubre de 1970 proclaman a Santa Teresa de Jesús doctora de la Iglesia. El Papa ¿qué quiere decir que la proclamen doctora? Porque las santas, ha habido santas, pero doctora quiere decir que ella tiene una doctrina para enseñar. Entonces eso es un paso adelante. O sea, una mujer, aquellas que no pueden enseñar, aquellas que no pueden hablar, aquellas que no tienen inteligencia para hacer según qué cosas, la Iglesia en un momento dado reconoce que claro que sí tienen y por eso la proclaman doctora de la Iglesia. Ahora ya hay más doctoras, pero digamos que ella es la primera. Pero en el discurso, Pablo VI dice, es la primera mujer a quien la Iglesia confiere el título de doctora, y esto no sin recordar las severas palabras de San Pablo: las mujeres cállesen en las asambleas, lo cual quiere decir, incluso hoy, que la mujer no está destinada a tener en la Iglesia funciones jerárquicas de magisterio y de ministerio. Eso lo dice en la plaza pública, eso lo dice cuando está reconociendo que Santa Teresa es doctora de la Iglesia. Y estoy casi segura que la mayoría de personas que asistieron al acto no les resultó extraño que el Papa dijera que, bueno, que se concede eso, como que se hizo el favor de conceder, de reconocer, pero que no se les olvide a las mujeres que ellas no tienen posibilidad de tener otro lugar en la Iglesia. Eso se llama la mente colonizada, cuando uno piensa que eso debe seguir siendo así. La mente que se empieza a decolonizar es cuando se pregunta, ¿y eso tiene que seguir siendo así? En fin, así sigue Pablo VI en muchos de sus discursos, en muchas de sus realidades, porque bueno, es la mentalidad que se tiene en los sínodos, se repite más o menos eso. Paso esto porque voy a ir acabando para poder tener un pequeño espacio de preguntas. Documentos que realmente le dan ese no rotundo a la ordenación de las mujeres, Declaración Interis Signeros, y que es de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero lógicamente avalada por Pablo VI, y la Carta Ordinatio Sacerdotalis de Juan Pablo II, en la que pues dice lo que va a decir acá. La Iglesia no tiene autoridad alguna para conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y este juicio debe ser sostenido definitivamente por todos los fieles de la Iglesia. Gracias a Dios, la misma Doctrina para la Fe, Congregación para la Doctrina de la Fe, ella dice que se puede profundizar todavía más en los motivos por los que la Iglesia no tiene facultad de conferir a las mujeres la ordenación sacerdotal. O sea, aunque esa afirmación de Juan Pablo II da un no rotundo, gracias a Dios hay otros documentos que dicen, pero bueno, sigan profundizando, sigan investigando. Por eso yo puedo dar esta charla. Por eso los teólogos y teólogas podemos seguir indagando. ¿Y será que las cosas tienen que ser así? ¿O las cosas pueden ser distintas? Miren otros varones, el cardenal Carlo María Martínez, el cardenal Karl Lehmann, o sea, y ahorita en Alemania, exactamente en este tiempo, se está haciendo un nuevo sínodo de los obispos alemanes y ellos vuelven a preguntarse, ¿y será que la mujer no puede ordenarse al diaconado? ¿Será que la mujer no puede ordenarse como presbítera? Bueno, ya les han mandado decir que hagan el favor de no hacerse esas preguntas, pero ahí están en ese sínodo de los obispos alemanes haciéndose las preguntas. Y son las que nos seguimos haciendo ahora, a pesar de que en tantas exhortaciones, en el catecismo de la Iglesia Católica, se siga repitiendo, y pues los argumentos son, solo el varón bautizado recibe la sagrada ordenación porque el Señor Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los 12 apóstoles, y los apóstoles hicieron lo mismo para elegir a sus colaboradores. Entonces la Iglesia reconoce que solo los varones pueden ser los ordenados. Ahora acabamos de decir hace un ratico
que a María Magdalena se le reconoce en calidad de apóstol. Eso no cambia esta frase, por lo menos no hace la pregunta y no puede ser de otra manera. Bueno, eso es lo que seguimos estudiando. Hay una teóloga, Phyllis Agano, norteamericana, que justamente, por ejemplo, en esta carta a las mujeres, en que se vuelve a repetir que la mujer no puede ser sacerdote porque no es ícono, como si es el varón, ya que Jesús fue varón, pues el varón debe ser el ícono de Jesucristo. Acaba de sacar este libro, bueno, quiere el año pasado, Mujeres, íconos de Cristo. Es la pregunta, ¿solo el varón es ícono de Cristo? Ya sabemos que en Génesis se dice que varón y mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, porque Jesús encarnado fue varón, sí, pero es que si la masculinidad de Jesús en su encarnación es normativa, ¿por qué no es normativo el que él era judío, el que hablaba arameo, el que vivió en aquella cultura, el que usó cabello largo de pronto, dicen, yo no sé, o usó los flequillos acá, no sabemos cómo era, o sí sabemos más o menos, porque esas otras cosas de su encarnación no son normativas y solo es normativo el ser varón. Bueno, son estas preguntas que nos seguimos haciendo. El Código de Derecho Canónico, como acabo de decir, el Papa lo acaba de cambiar en ese canon y entonces antes decía, solo el varón bautizado recibe la sagrada ordenación al diaconado, ¿no? Pero ahora él habla, porque no estamos hablando todavía del presbiterado, sino en el diaconado, entonces no, perdón, aquí estoy confundida, no se crean esto que yo estoy diciendo. Es en el ministerio del lectorado y el acolitado, que no son mis ministerios ordenados. Aclaro bien, porque aquí esta diapositiva se me debió trastocar un poco cuando lo hice. Entonces, lo que el Papa ha cambiado es para los ministerios no ordenados, que son el lectorado y el acolitado, que ya en Vaticano II se había pedido que se restauraran y como no ordenados, de hecho se restauraron, pero se restauraron solo para los varones. Lo que acaba de hacer el Papa Francisco es pues abrirlos a mujeres y a varones. Pero ya sabemos que las mujeres acolitas y las mujeres lectoras existen desde hace mucho tiempo en la iglesia, entonces este cambio era necesario porque tiene que quedar en el derecho canónico, pero a decir verdad no sé si la praxis va a cambiar en algún sentido. Hoy en día, pues ya que el ministerio presbiteral se le ha dado un no tan grande, entonces hoy en día se vuelve sobre el diaconado y es lo que se ha pedido con tanta fuerza últimamente, porque el diaconado de todas formas, aunque forme parte de esta triada de ministerios ordenados, no necesariamente es igual que el presbiterado y el episcopado. Entonces, por eso se hacen estas preguntas, si realmente no se pudiera ordenar a las mujeres como diácono. Esto es lo que se pide en Amazonía, es lo que piden, voy a pasar para que podamos pasar a las preguntas. El mismo cardenal Walter Casper, por ejemplo, dice, bueno, si no se les si no se les hace como sacramento esta ordenación al diaconado, ¿por qué no se inventa o se permite un sacramental donde se reconozca este papel de servir, porque el diaconado es servir a las mujeres? Bueno, todo esto no se ha acogido. Y para terminar, pues el Papa Francisco realmente ha hecho 2 comisiones para estudiar. Ojo, no es que haya hecho las comisiones para que ellas digan que la mujer puede ser ordenada diácono, sino que las hizo para que estudien la historia del diaconado. Y entonces vean si el diaconado de las mujeres fue igual al del varón. Pero no quiere decir que para que digan que sí se puede ordenar. Esto es un paso previo. Ahora las 2 comisiones, ya una terminó, no llegaron a nada. Está la otra que no se ha reunido todavía. Pero la historia del diaconado está estudiada, está fundamentada. Hay muchos libros, aquí solo relato este, pero hay muchos libros donde se afirma
que las diáconas existieron en la primera comunidad cristiana. Pero bueno, el Papa Francisco pues está con lo de las comisiones, pero eso no ha salido, no tiene ninguna respuesta. Y sobre lo que le pidieron en Amazonía, pues respondió sobre el diaconado, pues lo de las comisiones, y sobre la ordenación de hombres casados, pues tampoco se dio el paso, y mucho menos también el Papa en entrevistas, etcétera, donde se le ha preguntado por la ordenación de las mujeres, pues ha vuelto a decir que no, porque Juan Pablo II ya dio una formulación definitiva. Esto es lo mismo, a pesar de que en el Sínodo de Amazonía se le pidió con tanta fuerza que abriera las puertas a las mujeres, un 33.41% pidieron la ordenación de las mujeres como diaconisas o como presbíteras y también lo de los varones. Sin embargo, no se dio ese paso adelante. Y luego los argumentos son muy complejos, pues ya sabemos lo de que Jesús es varón y entonces solo los varones parece que son los íconos de Cristo, pero ahorita se está apelando a otra realidad que resulta difícil entender, que si a las mujeres se les ordena, se van a clericalizar. O sea, la clericalización es mala. Entonces quitemos la ordenación de varones. ¿Para qué se ordena a las mujeres, a los varones, para que se clericalicen? Eso está como mal, ¿no? En fin, son preguntas, todas son estas preguntas las que nos hacemos el pueblo de Dios, que consciente de la responsabilidad que le da el bautismo, se hace preguntas sobre la comunidad cristiana y mira los orígenes y se pregunta, si antes no fue así, ¿por qué ahora es así? Entonces, clericalizar a las mujeres, pero sí seguir clericalizando a los varones. Ahora, lógicamente, estamos todos convencidos que el clero, desafortunadamente, en muchos lugares se ha igualado a un poder dominador y que esto no es lo que tiene que ser su función ministerial como presbítero, sino que debería de convertir su ministerio para que en vez de ser un poder de dominación, sea un poder de servicio. Eso estamos llamados a reivindicar los varones y las mujeres. Pero entonces lo que el Papa nos invita a que no pensemos en la ordenación de las mujeres, porque eso es clericalizarlas, pues la contrapregunta es, entonces no ordenen más varones, por favor, porque se les va a clericalizar y se les está haciendo mucho mal. Y la otra respuesta que el Papa da es, miren a la Virgen María, ella es más importante que los obispos, ustedes son llamadas a ser como la Virgen María. Bueno, entonces María no debe ser modelo tampoco para los varones, solo para las mujeres. Entonces hacemos una iglesia división. Las mujeres imitemos a María y los varones a Jesús. Entonces ni a las mujeres nos pertenece Jesús ni a los varones les pertenece María. Conclusión, esto parece un juego de palabras, pero es que en verdad cuando se va a buscar las razones de por qué la iglesia sigue excluyendo a las mujeres, no acabamos de entender por qué no damos un paso adelante recuperando la fidelidad a los orígenes y simplemente pensamos en que puede ser verdad que hoy en el siglo XXI la igualdad se haga costumbre. Esa fue una frase típica de esta revuelta de mujeres que decíamos del año pasado, hasta que la igualdad se haga costumbre, hasta que a nuestros oídos no nos resulte raro el pensar que la mujer puede acceder a otros niveles de decisión y que el varón puede realizar otras tareas eclesiales que las han realizado las mujeres, como limpiar el altar, por decir algo, o poner flores en la iglesia, era una de las cosas que en esta revuelta se pedía, hasta que la igualdad se haga costumbre, que varones y mujeres podamos desempeñar todas las tareas que están destinadas para el ser humano, lógicamente cada uno desde sus características particulares,
pero características particulares no me refiero a ser mujer o ser varón, me refiero a los dones. El que tiene buena voz tendrá el ministerio de canto, sea mujer o varón. El que sepa predicar será el ministerio de la predicación, sea mujer y varón. Que las mujeres somos más tiernas, más intuitivas y más dulces. Últimamente estamos descubriendo que los varones también son intuitivos, tiernos y dulces. Que los varones son más organizados, más protagónicos y más capaces de mirar al futuro. Pues ya está comprobado evidentemente que las mujeres también somos así. O sea, el ser mujer y ser varón no nos hace diferentes en los roles necesarios para construir nuestra sociedad y nuestra iglesia. Y esos roles necesarios son de una verdadera participación con voz y voto en todas las instancias. Cada uno desde sus dones particulares, sí, pero no limitados por una cuestión de sexo, sino enriquecidos por una cuestión de humanidad. Varones y mujeres somos imagen y semejanza de Dios y por eso llamados a responsabilizarnos, a construir y a intentar que las cosas cambien para que la idea originaria de Dios, de una comunidad de iguales, se haga presente en este siglo XXI como lo fue en la sociedad de los orígenes.